Atención, esta edición de Pura Letra será transmitida a ustedes en modo ausente presente, esperando sea de bendición a la noble audiencia de Conquista 106.5 FM y de este espacio radial. Soli Deo Gloria. La Iglesia Senda Reformada, con el apoyo de la Iglesia Reformada en América, RCA, presentan Pura Letra, la Reforma continúa. Conversaciones, exposición bíblica, credos y confesiones acerca de nuestra fe, acompañado de la mejor música. Conducido por Anthony Gamaliel Velasco, porque los tiempos de cambios requieren reforma. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Ahora con visión reformada. Ya comienza Pura Letra. Quiero cantar del amor, quiero cantar de la alegría, voy a gozar de la flor y de la luz del nuevo día. Quiero cantar de la verdad, quiero cantar de la belleza, que todos tengan libertad y que no haya más tristeza. En este mundo hay dolor suficiente para todos, hay bastante violencia, no hace falta el odio. Lo que falta es el amor, amar a Dios y al hermano, en eso está la solución al dilema humano. Quiero cantar del amor, quiero cantar de la alegría, voy a gozar de la flor y de la luz del nuevo día. Quiero cantar de la verdad, quiero cantar de la belleza, que todos tengan libertad y que no haya más tristeza. Injusticias hay aquí, están hambrientos muchos niños, hay personas sin conciencia que explotan al vecino. Lo que falta es el amor, amar a Dios y al hermano, en eso está la solución al dilema humano. Quiero cantar del amor, quiero cantar de la alegría, voy a gozar de la flor y de la luz del nuevo día. Quiero cantar de la verdad, quiero cantar de la
misericordia de Dios. Pero ahora sé que la salvación no es por medio de obras, a pesar de lo buenas o honestas o celosas que sean. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en los capítulos Romanos 4 y 5. Leeré las escrituras en su propio idioma. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amigos míos, estas son las palabras de las Escrituras, la palabra de Dios. No por penitencia, o pago, o favor sacerdotal, sino por un simple acto de fe estamos justificados con Dios y podemos gozar de la paz del cielo. Los justos vivirán por la fe. Dios no quiere que tratemos de comprar su perdón. La Biblia nos dice muy claramente: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanas y hermanos míos, un regalo no tiene condiciones. Un regalo es gratis, dado en amor. Así que les digo, pasen tiempo arrodillados, suplicando a Dios que les otorgue su perdón abundante. Luego pónganse de pie, creyendo que están perdonados. Y estarán perdonados. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. ¡Vamos! Muy buenas tardes, tenga toda la audiencia de Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Damos inicio al espacio Pura Letra, la reforma continúa. Este programa llega a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora Conquista 106.5 FM. Hoy, por razones de índole personal, estamos transmitiendo en modo ausente presente. Y lo hacemos desde Cartanal, municipio de Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanal, calle Urdaneta. Tenemos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles Tecna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas. En la dirección general, la licenciada Yerelín Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución número 61411. En YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA, quien les saluda diciendo: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Recordamos que pueden escuchar este espacio y toda la programación de Conquista 106.5 FM donde quiera que se encuentren con acceso a internet en www.conquista.ghmedios.com. El día de hoy, a pesar de no estar presente en el estudio, pueden establecer contacto con este servidor mediante sus redes sociales en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y mi número personal, el 0424-172-5623, y con gusto los atenderé por esa vía tan pronto me sea posible.
En la programación de hoy queremos presentar un tema que, si bien es recurrente en la teología reformada, también es parte de la Biblia y el Evangelio mismo. Nos referimos a la doctrina de la providencia de Dios. Para ello, quisiera citar lo que dice una de nuestras confesiones de fe reformadas. Hablamos de la Confesión Belga de 1561, donde en su artículo 13, que se titula La doctrina de la providencia de Dios, dice lo siguiente: creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado a la contingencia o al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre, de lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Y en esto reprobamos el execrable error de los epicúreos, que dicen que Dios no se inmiscuye en nada y deja acontecer casualmente las cosas. Y por supuesto, este artículo 13 de la Confesión Belga estará respaldado en citas como Juan 5:17, Hebreos 1:3, Proverbios 16:1, Efesios 1:11, Santiago 4:13, Santiago 1:13, Job 1:21, Segundo de Reyes 22:20, Hechos 4:28, Hechos 2:23, Salmos 105:25, Isaías 10:5, Segunda a Tesalonicenses 2:11, Primero de Samuel 2:25, Salmo 115:3, Isaías 45:7, Amós 3:6, Segunda a Tesalonicenses 2:11, Ezequiel 14:9, Romanos 1:28, Primero de Reyes 11:23, Proverbios 21:1, Mateo 10:29 al 30 y Génesis 45:8, 50:28, Segundo de Samuel 16:10, Mateo 8:31, Salmos 5:4 y Primera Carta de Juan 3:8. Sobre esta temática, quisiera presentarles una conferencia del Dr. R.C. Sproul titulada La Providencia de Dios, parte 1. Así que, sin más que hacer referencia, vamos a ello. Uno de los pasajes más populares del Nuevo Testamento entre el pueblo cristiano es la declaración que Pablo escribió a los romanos y que se encuentra en Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, una de las cosas que me salta a la vista sobre este versículo es la fuerza de convicción que el apóstol expresa cuando escribe estas palabras. ¿Saben? No se trata de que él dijo, espero que todo llegue a salir bien al final, o creo que las cosas saldrán de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero él dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Es decir, está hablando aquí con una seguridad apostólica sobre una idea que es tan básica y tan fundamental para vivir la vida cristiana que creo que podemos de este pasaje obtener un gran consuelo. Pero también me temo que en estos tiempos la fuerza de convicción que aquí expresa Pablo está muy ausente de nuestras iglesias y de nuestras comunidades cristianas. Y ha habido un cambio sorprendente en nuestra comprensión cultural de la forma en que nuestras vidas se relacionan con el gobierno soberano de Dios. Algunos de ustedes en los últimos años quizá tuvieron la oportunidad de ver la miniserie televisiva sobre la Guerra Civil norteamericana. Y uno de los segmentos más conmovedores de esta serie fue cuando el narrador leyó cartas que han sobrevivido de soldados de ambos lados del conflicto en la guerra entre los estados, mientras escribían a casa a sus seres queridos, a sus esposas, a sus madres o padres, en vísperas de una batalla. Y hablaban de sus preocupaciones y de sus temores y sus aprensiones. Y sin embargo decían con frecuencia en estas cartas: pero mi vida está en manos de una buena y benévola providencia, y en sus manos dejo mi propio cuerpo y alma. Hubo un tiempo en que la gente se asentó en Estados Unidos y nombraron una ciudad Providencia, como la ciudad en Rhode Island, pero ¿quién en el mundo haría eso en nuestra cultura hoy en día? Toda la idea de providencia divina casi ha desaparecido de nuestra cultura. Y eso es algo trágico. Creo que si hay alguna manera en que la mentalidad secular ha hecho incursiones en la comunidad cristiana, es con una cosmovisión que asume que todo lo que sucede por ahí sucede de acuerdo con causas naturales fijas. Y Dios, si está en algún lugar haciendo algo, está por encima y más allá de todo, y es solo un espectador en el cielo, mirando hacia abajo y tal vez alentándonos y haciéndonos porras, pero no tiene control inmediato sobre lo que sucede aquí. Mientras que los cristianos de la iglesia de todos los siglos siempre han tenido un sentido agudo de que este es el mundo de nuestro Padre y que los asuntos de los hombres y las naciones en el análisis final están en sus manos. Y eso es lo que se expresa aquí en la carta de Pablo a los romanos, en Romanos 8:28. Un conocimiento seguro de la providencia divina. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Y de inmediato se traslada de nuevo a esta secuencia de predestinación, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, leí este pasaje adicional aquí para que pudiéramos llegar a la conclusión, porque luego Pablo dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la soberanía de Dios y al hecho de que está elaborando un propósito divino en este mundo y en nuestras vidas? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? La respuesta del mundo es: no quiero oír eso, no es justo, no me gusta eso y mucho más. Aquí está la respuesta de Pablo a su propia pregunta. ¿Qué diremos a esto? Su respuesta es esta: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución?
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y luego continúa diciendo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué diremos? Uno de los lemas más antiguos de la iglesia primitiva que buscaba resumir la esencia de la relación entre Dios y su pueblo es esta frase: Deus pro nobis. Dios por nosotros. De esto se trata la doctrina de la providencia. Se trata de Dios estando presente para su pueblo. ¿Qué diremos a esto? Pablo dice, bueno, lo que debemos decir es, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será una angustia, un peligro? ¿Será la espada? ¿Será la persecución? ¿Será el sufrimiento? ¿Será una enfermedad? ¿Será una dolencia? ¿Será la hostilidad humana? La idea, él puede hacer que esa lista sea infinita. Y lo que está diciendo es que todos esos aspectos del dolor que tienes que soportar como cristiano en este mundo, no importa cuán intensos sean, no tienen el poder de romper o cortar la relación que tenemos con una providencia amorosa, amable y soberana. Ahora, este concepto de providencia, de nuevo, lo dije cuando hablamos de eso en una charla sobre la predestinación. Hice la mención de mi libro, Escogidos por Dios. Dije que esa es una doctrina que es tan densa que requiere más de una conferencia. Diría lo mismo de la providencia, así que escribí un libro sobre eso llamado La mano invisible. Y tenemos varias series que hablan en más detalle sobre la providencia de Dios que lo que puedo hacer hoy en una exposición. Pero a manera de introducción, un panorama general del concepto, demos un vistazo a la palabra providencia. Una vez más, tenemos una palabra formada por un prefijo y una raíz. Y la raíz proviene del latín videre o video, del que obtenemos la palabra video en español. Recordamos la declaración de César, veni, vidi, vici, vine, ¿qué? Vi y conquisté. Y el vi viene de este latín, videre, por lo que el verbo videre significa ver. Por eso llamamos a la televisión video. Y pro video o providencia significa ver de antemano. Una visión previa, una previsión. Sin embargo, todavía hacemos una distinción en la teología entre la presciencia de Dios y la providencia de Dios. Porque aunque la palabra providencia significa lo mismo etimológicamente que la palabra presciencia, el concepto cubre teológicamente mucho más terreno que la idea de la presciencia. De hecho, lo más parecido a esta raíz en nuestro idioma es la palabra provisión. Una vez más, ustedes ven en esta palabra española provisión, vemos que claramente se nota ver de antemano. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la responsabilidad del esposo en la familia? Si un hombre no provee para su propia casa, su propia familia, es peor que un incrédulo. Y así se le da la responsabilidad al esposo de ser el que provee, hace provisiones. Es decir, tiene que saber de antemano que su familia mañana va a necesitar comida, va a necesitar refugio y va a necesitar todos estos elementos esenciales para la vida. A veces malinterpretamos la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte cuando él dice, no os preocupéis, o sea, no pienses en el mañana, o qué comerás mañana, o qué beberás, o lo que te pondrás. Allí nuestro Señor nos está hablando de ansiedad.
No debemos asustarnos, no debemos estar nerviosos y preocupados y debemos poner nuestra confianza en el Dios que suplirá nuestras necesidades. Y sin embargo, al mismo tiempo que el Dios en quien debemos confiar encomienda una responsabilidad al jefe de familia de ser proveedor, es decir, considerar mañana y asegurarse de que haya comida y ropa para la familia. De modo que es Él el que provee. Ahora, la primera vez que nos encontramos con la palabra providencia en el Antiguo Testamento está en el capítulo 22 del Génesis, en el relato narrativo de la ofrenda de Isaac sobre el altar por parte de Abraham. Ustedes conocen esa historia de profunda angustia existencial cuando Dios llama a Abraham a tomar a su hijo, a su único hijo, al hijo a quien ama, Isaac, y a llevarlo a esta montaña lejos y allí ofrecerlo como sacrificio a Dios. Y la lucha interna que estaba teniendo allí Abraham. Y mientras Abraham camina con su hijo Isaac a este lugar distante, verán que Isaac hace la observación: veo la leña y todas las cosas necesarias para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham miró a su hijo y puedes imaginar la punzada en la conciencia que estaba experimentando cuando su hijo lo mira y le dice: papá, ¿dónde está el animal que va a ser sacrificado? Abraham no le dice: bueno, tú lo eres, sino que él dice: Jehová Jireh, Dios proveerá. Y así, en ese episodio, vemos la primera vez que la Biblia habla de la providencia de Dios. Y tiene que ver con el hecho de que Dios hace una provisión que satisfará nuestras necesidades. Y obviamente la provisión cumbre que hace en virtud de su soberanía divina es la provisión del Cordero Supremo que será sacrificado en nuestro nombre. Estás escuchando Pura Letra en modo ausente presente. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Puedes seguir este espacio y toda la programación de Conquista 106.5 FM, donde quiera que se encuentren con acceso a internet, en www.conquista.ghmedios.com. Les invitamos a seguir escuchando la programación de hoy y al Dr. Arcis Sproul con la conferencia La Providencia de Dios, parte final. Ahora, la primera vez que nos encontramos con la palabra providencia en el Antiguo Testamento está en el capítulo 22 del Génesis, en el relato narrativo de la ofrenda de Isaac sobre el altar por parte de Abraham. Ustedes conocen esa historia de profunda angustia existencial cuando Dios llama a Abraham a tomar a su hijo, a su único hijo, al hijo a quien ama, Isaac, y a llevarlo a esta montaña lejos y allí ofrecerlo como sacrificio a Dios. Y la lucha interna que estaba teniendo allí Abraham. Y mientras Abraham camina con su hijo Isaac a este lugar distante, verán que Isaac hace la observación: veo la leña y todas las cosas necesarias para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham miró a su hijo y puedes imaginar la punzada en la conciencia que estaba experimentando cuando su hijo lo mira y le dice: papá, ¿dónde está el animal que va a ser sacrificado? Abraham no le dice: bueno, tú lo eres, sino que él dice: Jehová Jireh, Dios proveerá. Y así, en ese episodio, vemos la primera vez que la Biblia habla de la providencia de Dios. Y tiene que ver con el hecho de que Dios hace una provisión que satisfará nuestras necesidades. Y obviamente la provisión cumbre que hace en virtud de su soberanía divina es la provisión del Cordero Supremo que será sacrificado en nuestro nombre. Ahora, la providencia, la doctrina de la providencia abarca varias áreas diferentes. En primer lugar, cubre lo que se llama el sustento
de la creación. En el Antiguo Testamento leemos de la obra creadora de Dios, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y continúa explicando que crea todas las cosas. Y la palabra hebrea allí para crear, bara, significa más que la idea de que solo hace algo y luego se va del lugar y lo deja allí, sino que más bien la idea es que lo que Dios crea y trae a la vida, Él lo sostiene, lo preserva. Así que la idea es que no solo dependo de Dios para mi origen, para mi comienzo, sino que dependo totalmente de Dios para mi existencia, momento a momento. Ahora, recuerdan que cuando miramos la doctrina de Dios, y dije que tal vez el principal atributo incomunicable de Dios era su aceidad, es decir, que solo Dios tiene la existencia de sí mismo, solo Dios tiene el poder de estar dentro de sí mismo, ¿lo recuerdan? Y también, si van aún más atrás en nuestro curso, recuerdan que dije que la teología es sistemática. Y aquí está una de esas maneras en que la vemos, cuando estamos hablando del poder de la creación de Dios y el hecho de que Él sostiene lo que hace, que lo mantiene existente, es decir, se relaciona inmediatamente de vuelta a donde vemos la relación entre la doctrina de la providencia y la doctrina del propio ser de Dios, que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, para que toda la idea del sustento sea que Dios crea y preserva. Así que de nuevo, dependemos no solo de nuestro nacimiento original o entrada en la vida, sino de cada soplo de aire que tomamos en este mundo. Dependemos de Dios que nos sostiene y nos preserva. Mencioné hace unos momentos que nuestra cultura ha sido fuertemente influenciada por una visión pagana del mundo, que dice que la naturaleza opera de acuerdo con leyes independientes fijas, como si el mundo o el universo fueran una máquina impersonal que de alguna manera se unieron por el azar. Y hay una ley de gravedad y hay una ley de electromagnetismo y así sucesivamente. Y todos estos poderes internos mantienen todo operando, que hay una infraestructura incorporada en el universo que hace que continúe. La postura bíblica es que no podría haber un universo, en primer lugar, fuera del acto divino de la creación, y que cuando Dios creó el universo, no salió del cuadro y lo dejó operando por sí mismo. Pero lo que llamamos las leyes de la naturaleza solo reflejan la manera normal en que Dios sostiene o gobierna el mundo natural. Y tal vez el concepto más malvado que ha capturado las mentes de la gente moderna es la idea de que las cosas que operan en este universo, en última instancia, operan por el azar. Esto es el nadir de la insensatez. De nuevo, he escrito un libro entero sobre este mismo tema, donde trato de exponer la imposibilidad racional y científica de asignar poder a esta cosa llamada azar, porque el azar es simplemente una palabra que describe las posibilidades matemáticas. El azar no es una cosa, no tiene poder, no puede hacer nada, no puede influir en nada porque no es nada. Y por eso digo que esto es tan diabólico, porque hemos tomado esta palabra azar, que está vacía de cualquier significado, y se utiliza como reemplazo del concepto de Dios. Y la Biblia deja claro que nada sucede por el azar, que todas las cosas están bajo el gobierno soberano de Dios y que es extremadamente reconfortante para el cristiano que lo entiende. Me preocupo por mañana y eso es un pecado. Me preocupo por mi salud y eso es un pecado. Se supone que no debemos estar ansiosos ni tampoco preocuparnos, pero es natural que nos preocupemos por cosas que pueden doler.
por la pérdida de esto o la pérdida de lo otro. No queremos perder nuestros seres queridos, ni perder nuestra salud, no queremos perder nuestra seguridad, ni perder nuestras posesiones. Pero incluso si lo hacemos, la Biblia dice que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Incluso nuestras enfermedades, incluso nuestras pérdidas en este mundo están bajo la providencia de Dios. Y es una buena providencia. Si pudiéramos creerlo, si pudiéramos apoderarnos de eso, pero es tan difícil porque nuestra visión es tan corta. Sentimos el dolor ahora, sentimos la pérdida ahora y no vemos el final desde el principio como Dios lo hace. Y Dios nos dice que los sufrimientos que tenemos que soportar en este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que ha dispuesto para su pueblo en el cielo. Y así el consuelo llega cuando Pablo dice que sabemos por la providencia divina, porque Dios está en control no solo del universo y sus maquinaciones y sus operaciones, sino que es el Señor de la historia. La Biblia dice con respecto a la providencia de Dios, levanta reinos, los derriba. Y el estado en la vida que disfrutamos tiene que ver en el análisis final con lo que Dios en su providencia ha ordenado para nosotros. Nuestras vidas están en sus manos, nuestras vocaciones están en sus manos, nuestra prosperidad o nuestra humillación, todas esas cosas están gobernadas por Él y están gobernadas por su sabiduría y por su bondad. Ahora, finalmente, con respecto a la providencia, esta es tal vez la parte más difícil de esta doctrina, la cual llamamos concurrencia, donde en un sentido tenemos que decir que todo lo que sucede en este mundo, incluso nuestro pecado, en cierto sentido es la voluntad de Dios. Ahora, tan pronto como digamos eso, podríamos ser culpables de hacer de Dios el autor del mal y culpar a Dios por nuestra iniquidad. Pero eso es algo que no se nos permite hacer de acuerdo con la Sagrada Escritura. Dios no es el autor del pecado, pero incluso mi pecado se obra bajo la autoridad soberana de Dios. El ejemplo más claro que vemos de esto está en el texto del Antiguo Testamento, donde José, después de haber sido violentado radicalmente por sus hermanos, en sus celos se levantaron y conspiraron contra José y lo vendieron a una caravana de comerciantes que se dirigía a Egipto. Y ustedes conocen la historia, cómo José fue comprado en el mercado de esclavos y luego falsamente acusado de atacar a la esposa de Potifar y luego encarcelado durante muchos años y sufrió un dolor increíble. Solo después para ser liberado de prisión. Y debido a sus grandes habilidades y debido a la mano de Dios sobre él, fue elevado al nivel de primer ministro de todo Egipto. Y luego vino la gran hambruna. Y mientras tanto, en casa, los hijos de Jacob se morían de hambre. Y Jacob envió a sus hijos a Egipto a ver si podían obtener algo de socorro para atraer y salvarlos de la hambruna. Y cuando llegan allí, ¿a quién se encuentran? Sino a José. Y José les oculta su identidad por un periodo. Y ya conocen la historia. Pero en el análisis final todo sale a la luz. Y los hermanos se dan cuenta de que están tratando ahora con el primer ministro de Egipto, que es su hermano a quien habían hecho daño. Y están aterrorizados de que vaya a promulgar venganza contra ellos. Pero recuerda su respuesta. Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Ese es el gran misterio de la providencia, que hay una concurrencia. Cuando dos ríos fluyen juntos y se funden en uno, eso es una confluencia, una unión de dos corrientes diferentes. Hay una corriente aquí, hay una corriente aquí, fluyen en uno. Y en el misterio de la providencia divina, Dios incluso obra su voluntad a través de nuestras decisiones intencionales. Y lo que Dios nos está diciendo a través de José en ese momento, cuando José dice, pensasteis hacerme mal y son responsables de lo que hicieron, porque era su intención, lo desearon, quisieron algo que era malo.
Pero incluso por encima de sus malas voluntades estaba la buena providencia de Dios, porque Dios estaba trabajando a través de su iniquidad por el bien del pueblo. Una vez más ves eso en Judas. Judas lo hizo de maldad, pero Dios estaba usando el pecado de Judas para llevar a cabo nuestra salvación. Y ese es para mí el gran consuelo de la doctrina de la providencia, que Dios está sobre todas las cosas y Él es la fuente última de nuestro consuelo. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Estás escuchando Pura Letra en modo ausente presente. Acaban de oír al Dr. R.C. Sproul y la conferencia La Providencia de Dios, parte final. Les invitamos a seguirnos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y oír este espacio y toda la programación de Conquista 106.5 FM, donde quiera que se encuentren con acceso a internet en www.conquista.ghmedios.com. Vamos a un corte musical, identificamos la emisora y ya volvemos con más de Pura Letra. No hay tiempo que perder, nuestra vida es corta aquí. Trata ahora de abrir la presión que te acorrala, tu manera de vivir. Sabes bien que no te agrada, trata siempre de eludir esas notas tan amargas. Ven a Jesús, tú sabes bien que Él es la luz. Si andas con Él, nunca más tropezarás. Vida te da y todo cambiará. Porque tú crees que yo estoy aquí. Otro milagro del Señor. Soy un milagro del Señor. Soy un milagro del Señor. No hay tiempo que perder. Abre los ojos y verás en la senda donde vas, paz eterna no hallarás. Ven a Jesús, tú sabes bien que Él es la luz. Si andas con Él, nunca más tropezarás. Vida te da y todo cambiará. Porque tú crees que yo estoy aquí. Otro milagro del Señor. Soy un milagro del Señor. Soy un milagro del Señor. Otro milagro del Señor. Soy un milagro del Señor.
La Reforma hace una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Pura Letra. La Reforma continúa en Pura Letra. Me gustaría compartir la dicha de vivir, siguiendo siempre a mi Señor y así ser muy feliz. A su lado siempre iré, con Él caminaré, hablando a todos de su amor. Así yo viviré, en Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. En Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. En Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. En Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. En Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. En Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. En Él hallé la vida y también su perdón. Dale tu corazón, Él te dará alegría. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Continuamos con la programación de Conquista 106.5 FM y de este espacio Pura Letra en modo ausente presente. Seguimos produciendo para ustedes en la edición, postproducción y controles, Leina Pérez.
En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas. En la dirección general, licenciada Yerelín Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411, en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Recordamos que pueden escuchar este espacio y toda la programación de Conquista 106.5 FM, donde quiera que se encuentren con acceso a internet, en www.conquista.phmedios.com. En la parte anterior, escuchamos al Dr. Arce Sproul con el tema La Providencia de Dios. En esta segunda hora de Pura Letra vamos a presentarlo nuevamente, pero esta vez hablando acerca de los dones del Espíritu. Un tema que, si bien se dicen cosas a favor o en contra de los dones espirituales, no podemos ignorar lo que la Biblia dice al respecto. Así que, vamos a ello. En nuestro primer segmento de nuestro estudio de la persona y obra del Espíritu Santo mencioné que ha habido más libros escritos en los últimos 50 años respecto al Espíritu Santo de lo que se han escrito en toda la historia de la Iglesia cristiana hasta este momento. Y en su mayoría la razón de esa plétora de publicaciones ha sido el impacto del movimiento carismático. Y gran parte de la preocupación que se investiga en estos libros tiene que ver con el concepto del bautismo del Espíritu Santo, tal como lo vimos brevemente, pero más significativo y más fundamental ha sido todo el tema del hablar en lenguas. Y se añade a ese tema el amplio asunto de los dones del Espíritu a medida que son mencionados en el Nuevo Testamento. Y cada vez que llegamos al tema de hablar en lenguas, por ejemplo, hay una serie de preguntas relacionadas que hacen que una posición dogmática sea difícil de alcanzar con respecto a la comprensión de estas cosas. Preguntas como esta. Por ejemplo, ¿es la glosolalia o el hablar en lenguas que se registra en el libro de Hechos, describiendo los acontecimientos del día de Pentecostés, lo mismo que Pablo habla en su carta a Primera de Corintios? ¿El hablar en lenguas en la iglesia de Corinto es lo mismo que sucedió en Pentecostés? La suposición tácita que la mayoría de gente hace es que son una cosa y lo mismo, pero algunos estudiosos al investigar esto han indicado que tal vez, al menos en Pentecostés, el milagro no fue tanto en el hablar como lo fue en el escuchar, es decir, que fue un milagro de traducción. Esas personas de diferentes trasfondos y regiones y formas de hablar fueron capaces de entender las declaraciones dadas por los judíos reunidos allí. Y la Escritura simplemente no es explícita con respecto a esa pregunta, por lo que sigue siendo un tema de especulación. La segunda pregunta que se asocia con las lenguas particularmente es que si este fenómeno que ocurrió en el siglo I fue diseñado por Dios para continuar a lo largo de la historia cristiana. Y uno de los problemas que encontramos hasta este momento es la evidencia extremadamente escasa de cualquier continuidad de la manifestación de lenguas desde el primer siglo hasta el siglo XX. Si vemos los anales de la historia de la Iglesia, encontramos un silencio profundo con respecto a este asunto. Entonces, algunos han argumentado que esto tiene importancia escatológica tras la idea de las lluvias tempranas y las lluvias tardías, que las lluvias tempranas del Espíritu Santo fueron indicadas por el derramamiento del Espíritu en el siglo I, y ahora este nuevo avivamiento del hablar en lenguas es un indicativo de las lluvias tardías como presagio de los últimos momentos de la historia redentora antes del regreso de Cristo. Esa es otra pregunta asociada con las lenguas. Tal vez una pregunta aún más significativa con respecto a las lenguas es la pregunta, el hablar en lenguas que se indica que ocurrió en la comunidad corintia, ¿fue milagrosa en la
entrega de poder? Y si lo fue, ¿el hablar en lenguas que se reporta hoy es igualmente milagroso? Y otra vez, esa es una pregunta más relacionada. Pero la pregunta más grande, por supuesto, a la que se enfrenta la gente es: ¿el hablar en lenguas que escuchamos hoy es lo mismo que sucedió en la iglesia de Corinto? ¿O es una habilidad natural que la gente tiene de hablar sin que se les entienda bajo la influencia del Espíritu Santo? Y de nuevo, ese debate continúa. Y más allá de eso, como ya he mencionado, este tema de hablar en lenguas es un indicador necesario de que uno está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, volvamos nuestra atención a lo que el Nuevo Testamento dice sobre estos asuntos. Así como la reflexión más extensa de la persona y obra del Espíritu Santo que tenemos en general, la tenemos en el discurso del aposento alto registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Así, el debate más largo que tenemos de los dones del Espíritu podemos encontrarlo en la primera carta de Pablo a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14. Menciono esto solo para señalar de paso que uno de los capítulos más populares en toda la Biblia es 1 Corintios 13, al cual llamamos el capítulo del amor. Pero tenemos que entender que el contexto del discurso de Pablo sobre la supremacía del amor está en el mismo medio de su análisis sobre el papel de los dones espirituales. Observe cómo 1 Corintios 13 inicia: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y todo lo demás. Entonces es parte de este discurso más amplio que empieza en el capítulo 12. Donde Pablo, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1, empieza diciendo estas palabras: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esa es la primera expresión apostólica aquí, es que su deseo de que el pueblo de Dios sea conocedor de estas cosas y no esté actuando y comportándose con los dones del Espíritu de tal manera que demuestre ignorancia. Obviamente, cuando leemos 1 Corintios, sabemos que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más cargadas de problemas que Pablo trató en su ministerio. Hubo todo tipo de disputas internas y formas de mal comportamiento que provocó al menos 2 cartas apostólicas que llegaron en gran parte como reproche y amonestación para corregir a la gente de los abusos de los dones que habían recibido. Y también es interesante para mí que si vas a finales del siglo I y lees la carta de Clemente a la comunidad corintia, Clemente siendo el obispo de Roma a principios de siglo, él está frustrado porque estos problemas continúan en la comunidad corintia. Y en su carta recuerda a los corintios la instrucción apostólica original que habían recibido de Pablo. Pero Pablo dice que desea que el pueblo no sea ignorante. Él dijo: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí está su primera porción de instrucción de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora dudo en este punto
Y digamos que no hay razón para creer que cuando el apóstol enumera estos diferentes tipos específicos de dones del Espíritu, que la lista que él nos proporciona es exhaustiva. A lo que él quiere llegar aquí es que hay numerosos dones que el Espíritu da a la gente de Dios y que existe esta diversidad. Entonces, lo primero que aprendemos sobre los dones del Espíritu Santo es que son diversos. Hay muchos y variados y distintos tipos de dones que el Espíritu da a su pueblo. Y también Pablo nos instruye que el propósito de los dones del Espíritu es la edificación de todo el cuerpo. Una vez más, en el contexto de esta discusión de dones espirituales, Pablo nos da una vasta visión de la naturaleza misma de la iglesia que Cristo ha establecido. Que Él ha creado una iglesia, ha dotado a su iglesia con estos dones del Espíritu Santo a fin de edificar y fortalecer todo el cuerpo. Ahora, sigue en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto es parte de la información didáctica sobre el bautismo del Espíritu Santo que mencioné anteriormente, que el tema que Pablo está dando aquí es que todos los miembros de la Iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, les ha sido dado poder por el Espíritu Santo para el ministerio. También podría añadir que este texto es parte de las raíces del principio reformado que fue muy importante para Martín Lutero en el sacerdocio de todos los creyentes. Ese es un concepto que a menudo ha sido malinterpretado. Mucha gente piensa que Lutero trató de deshacerse del clero. Ese no es el caso en absoluto. Lo que estaba diciendo era que a pesar de que hay quienes están en el cargo de pastor o diácono o anciano o los otros oficios que se mencionan en el Nuevo Testamento, sin embargo, lo que Lutero estaba diciendo es que el ministerio de la Iglesia de Cristo no debe limitarse a un puñado de profesionales. Pero todo el cuerpo ha sido equipado por Dios Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia. Estás escuchando Pura Letra en modo ausente presente. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Puedes seguir este espacio y toda la programación de Conquista 106.5 FM donde quiera que se encuentren con acceso a internet en www.conquista.ghmedios.com. Les invitamos a seguir escuchando la programación de hoy y al Dr. Arce Sproul con el tema Los dones del Espíritu en su parte final. Ahora, sigue en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto es parte de la información didáctica sobre el bautismo del Espíritu Santo que mencioné anteriormente, que el tema que Pablo está dando aquí es que todos los miembros de la Iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, les ha sido dado poder por el Espíritu Santo para el ministerio. También podría añadir que este texto es parte de las raíces del principio reformado que fue muy importante para Martín Lutero en el sacerdocio de todos los creyentes.
Ese es un concepto que a menudo ha sido malinterpretado. Mucha gente piensa que Lutero trató de deshacerse del clero. Ese no es el caso en absoluto. Lo que estaba diciendo era que a pesar de que hay quienes están en el cargo de pastor o diácono o anciano o los otros oficios que se mencionan en el Nuevo Testamento, sin embargo, lo que Lutero estaba diciendo es que el ministerio de la Iglesia de Cristo no debe limitarse a un puñado de profesionales. Pero todo el cuerpo ha sido equipado por Dios Espíritu Santo para participar en la misión de la Iglesia. Entonces, no es insignificante, a mi juicio, que cuando Pablo discute los dones del Espíritu, lo hace en el contexto de la Iglesia y sigue la metáfora de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, porque la Iglesia es un organismo que está organizado y tiene diversas partes, al igual que el cuerpo humano tiene diversas partes. Y Pablo elabora el punto más adelante en este discurso cuando dice que cada porción del cuerpo de Cristo tiene una tarea específica que desempeñar y una habilidad que se ha dado a fin de cumplir con toda la misión de la Iglesia. Del mismo modo que las partes individuales del cuerpo humano tienen funciones específicas que cumplir para el bienestar de todo el cuerpo. En el versículo 15 dice, o versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Ahora aquí Pablo está usando una vieja forma argumentativa llamada el argumento reductio ad absurdum, donde lleva el razonamiento de la gente a su conclusión lógica y muestra que los resultados son absurdos. Y de nuevo se dirige a estas personas que quieren hacer del don de lenguas lo máximo y supremo, la prueba última de espiritualidad en la vida de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando allí en Corinto. Y Pablo está diciendo, si quieres hacer de las lenguas el único don significativo, eso sería como decir que todo el cuerpo debería ser un ojo. Y eso nos haría muy agudos en nuestra visión, pero al mismo tiempo seríamos sordos y mudos. Entonces Pablo está tratando de mostrar la locura de ese tipo de pensamiento. Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y luego continúa en el versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ahora, es significativo que las lenguas se mencionan al final de una lista que empieza con los apóstoles siendo mencionados primero, porque sabemos que el oficio apostólico en el Nuevo Testamento es el oficio principal o mayor y la función de autoridad. Y entonces luego él pregunta retóricamente, ¿son todos apóstoles? Y la única respuesta que se puede dar de acuerdo con la estructura del griego aquí es no. ¿Son todos profetas? Y la respuesta debe ser no. ¿Son todos maestros? La respuesta otra vez debe ser no. ¿Son todos obradores de milagros? Una vez más la respuesta gramaticalmente debe ser no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Y la estructura del griego aquí, cuando se da una pregunta retórica en esta forma, te dice cuál debe ser la respuesta a la pregunta retórica. Y cuando dice ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no. Así que lo primero que tenemos es la enseñanza apostólica de que no todos en el cuerpo de Cristo han sido dotados de lenguas.
aunque Pablo más tarde expresa su deseo apostólico, de nuevo, a modo de argumento ad hominem, él dice, deseo que todo el mundo hable en lenguas, pero eso es contrario a su declaración, por supuesto, de que no todo el mundo habla en lenguas, o incluso debe hablar en lenguas. Pero él dice, desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Ahora escucho esas palabras, desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Esas son las palabras que preceden inmediatamente a la declaración, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, donde el apóstol está dejando muy claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios que estos dones más espectaculares. En el versículo 8 del capítulo 13, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, y así sucesivamente. Y luego en el capítulo 14 obtenemos el kit de su instrucción, capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora hay que dar una explicación aquí. De nuevo, la pregunta es, ¿qué quiere decir el apóstol con don de profecía? Y está animando a la gente a profetizar. Está usando el término profecía en el sentido específico de ser un agente de revelación, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento o lo fueron los apóstoles del Nuevo Testamento. No lo creo, y la gran mayoría de los comentarios del Nuevo Testamento, creo, estarían de acuerdo aquí en que cuando Pablo está alentando a la gente a profetizar, se refiere a poder articular y comunicar verbalmente la verdad de Dios. Que cuando el predicador predica, cuando el cristiano individual da testimonio de su fe, comunicando la fe, esa es una acción profética, no en el sentido de hablar como autor de las Escrituras o dar nueva revelación a la comunidad de Dios como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, o incluso tiene una referencia primaria a las predicciones futuras. Hacemos la distinción sobre el don profético, incluso en el Antiguo Testamento, entre la predicción y la profecía. El énfasis principal no está en la predicción futura, sino en hablar de la verdad de Dios. Y creo que esto es lo que Pablo está alentando a la gente a ser capaz de hacer. En el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. De nuevo, otra razón por la que algunas personas piensan que esta es la diferencia aquí entre lo que está pasando en Corinto y lo que había sucedido en Pentecostés. Porque aquí pareciera sugerir que hablar en lenguas es una especie de oración, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Él continúa en el versículo 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? En otras palabras, no hay beneficio para el pueblo de Dios sin que el contenido inteligible de la verdad de Dios sea comunicado al pueblo. Y el problema con las lenguas de entonces y las lenguas de ahora es que son ininteligibles, lo que hace que muchos estudiosos del Nuevo Testamento crean que el fenómeno contemporáneo de las lenguas es simplemente una capacidad humana de suspirar
o experimentar expresiones extáticas bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto no es una negación de que las personas se están comunicando con el Espíritu Santo cuando se dedican a esta actividad. Pero la idea es que no requiere ninguna habilitación milagrosa para hacerlo. Uno de los problemas que enfrentamos con este fenómeno de las lenguas en nuestros días es que hay múltiples registros de esta práctica encontradas entre religiones paganas, grupos paganos y otros grupos no cristianos, sectas, por ejemplo, como mormones y personas de este tipo que niegan la deidad de Cristo y sin embargo afirman tener esta habilidad y en sus registros de sus expresiones no hay diferencia discernible entre lo que están haciendo y lo que los cristianos están haciendo en su vida de oración bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, de nuevo, Pablo continúa y da instrucciones estrictas sobre cómo este don, el don de lenguas, iba a ser utilizado en la iglesia primitiva. Y el énfasis que da está en orden en vez de desorden y que la iglesia no debe ser interrumpida por lenguas a menos que haya un intérprete allí, alguien que pueda hacerlo comprensible. Y se dio gran sensibilidad en el caso de alguien que no era un creyente, que entró en su reunión y no tenía idea de lo que estaba pasando. En cualquier caso, en resumen, el apóstol Pablo no dice que las lenguas son malas y que la profecía es buena, o las lenguas son malas y el amor es bueno. Lo que sí hace es distinguir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las lenguas están bien, pero la profecía es mejor. ¿Quieres orar en lenguas? Bien, pero desea los dones superiores del Espíritu para la edificación de la iglesia. Y así, la gran advertencia para nosotros hoy, la conclusión es que no exaltamos este don en particular, aunque sea lo mismo que sucedió en la comunidad corintia, al nivel de hacerlo una especie de señal de superespiritualidad o de entrega de poder especial de Dios. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Tú sabes que yo he tratado vivir por ti y no lo he logrado. Vivir por ti es mi deseo, pero Jesús parece tan lejos. Oh, cuántas veces he fallado, tú siempre me has perdonado, por siempre Jesús tú eres fiel. Por haber fingido ser como tú cuando no lo vivo. Ayúdame a ser sincero, ser como tú es todo lo que quiero. Oh, cuántas veces he fallado, siempre me has perdonado, por siempre Jesús tú eres fiel. Oh Jesús, tú nunca me has abandonado, te siento yo siempre a mi lado, no hay nadie que me
siempre Jesús, tú eres fiel. Oh Jesús, tú nunca me has abandonado, te siento yo siempre a mi lado, no hay nadie que me ame como Él. Cuántas veces he fallado, tú siempre me has perdonado, por siempre Jesús tú eres fiel. Oh Jesús, tú nunca me has abandonado, te siento yo siempre a mi lado, no hay nadie que me ame como Él. Cuántas veces he fallado, mi Jesús, y tú me has perdonado. ¡Legiones! ¡Hemos vencido! De esta manera llegamos al final de su espacio Pura Letra. La reforma continúa por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Este programa llegó a ustedes gracias a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de Conquista 106.5 FM. Hoy en modo ausente presente, transmitimos desde Cartanal, Municipio Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanal, calle Urdaneta. Tuvimos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles, Lecna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas. En la dirección general, la licenciada Geraldine Acosta de Moncada. Y quien tuvo el gusto de hablarles, Antonio Mariel Velasco, certificado de locución número 61411, en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA, quien se despide diciéndoles: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Nos encontraremos la próxima semana, Dios mediante, en otro Pura Letra.